tema de la función cuadrática. Toda expresión de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c representa una función cuadrática y gráficamente esto determina una parábola. Esto es una parábola. Veamos los elementos principales de la parábola. Entonces encontramos una función cuadrática cualquiera, la gráfica de esta. La parábola se compone de un extremo, que vamos a llamar vértice, de unos puntos de corte con el eje X, un punto de corte con el eje Y. Y adicional a esto, toda parábola tiene un eje focal. En este capítulo nos vamos a centrar en la función cuadrática como función y no como cónica. Por lo tanto, entonces nos interesa saber cómo calcular las coordenadas del vértice, cómo determinar los puntos de corte, tanto con el eje X como con el eje Y. Veamos la función más sencilla de cuadráticas, que es f de x igual a x al cuadrado. Para graficar toda función, entonces basta con hacer una tabla de valores o tabular datos. Damos entonces valores a x y reemplazamos estos valores en la función. Para mayor entendimiento de la gráfica de esta función, entonces tomemos valores que estén por debajo de 0, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Si reemplazamos cada uno de estos valores de x en la función, obtenemos que menos 3 al cuadrado nos da 9, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado 1, 0 al cuadrado da 0, 1 al cuadrado da 1 y 2 al cuadrado 4. Esto nos da una serie de coordenadas o puntos en el plano que llevados al eje de las x y y o plano cartesiano nos dará la siguiente gráfica: menos 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primer punto. Para x igual a menos 2, la función vale 4, esto es, pasa por este punto. En x igual a menos 1, 1. En x igual a 0, 0. En x igual a 1 vale 1. En x igual a 2, la función vale 4. Y uniendo estos puntos, entonces podemos obtener la gráfica de una parábola. Vemos entonces que esta es una parábola que tiene como vértice el punto 0, 0. No tiene, o podríamos decir que tiene un solo punto de corte con el eje X, y ese punto de corte también coincide con el punto de corte con el eje Y. Veamos otro ejemplo donde la parábola corte en un punto diferente al origen, 0, 0. Sea la ecuación f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 15. Esta es una parábola que tiene un punto de corte con el eje Y en menos 15. ¿Cómo puedo determinar que ese es el punto de corte? Porque si evaluamos la función cuando x vale 0, esto nos daría 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 15, y esto es igual a menos 15. Entonces podemos decir que el punto de corte con el eje Y está determinado por las coordenadas 0 en x menos 15 en y. Ahora, ¿cómo determinamos los puntos de corte con el eje X? Entonces, puntos de corte eje X. Los puntos de corte con el eje X se hallan igualando a la función x cuadrado más 2x menos 15 igual a 0.
Recordemos que esta es una ecuación cuadrática que se puede factorizar, x más y más por menos da menos. En caso de que no fuera posible la factorización, entonces se recurre a la fórmula de la ecuación cuadrática. Pero para nuestro ejemplo, entonces buscamos dos números que restados den 2 y multiplicados den 15. Esto es 5 y 3. De donde se obtiene que x igual a menos 5 y x igual a 3. Estos valores se obtienen de igualar estas dos expresiones a 0 y solucionar la ecuación respectiva. Entonces observemos que tenemos ya 3 puntos para poder graficar dicha función. Los puntos de corte con x y con y. Si eso lo llevamos a un plano cartesiano, podríamos entonces ya hacer una gráfica un poco más acercada a la ecuación x cuadrado más 2x menos 15. Tenemos entonces que los puntos de corte con el eje x están en 1, 2, 3, 4, menos 5. Acá tendríamos un punto de corte con el eje x y el otro punto de corte en x igual a 3,0. Faltaría ubicar el punto de corte con el eje y, que es 0 menos 15. Utilizando una escala adecuada para el eje y, podríamos establecer que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y menos 15. Aproximadamente por acá debe estar cortando la parábola en el eje y. ¿Cómo podemos ubicar entonces el vértice de la parábola? Para ubicar el vértice de la parábola utilizamos una ecuación. Vértice es igual a menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. ¿Qué es esto? Entonces, si tomamos la parábola x cuadrado más 12x menos 15, podemos establecer que a es 1, b es 2 y c igual a menos 15. Aplicando la fórmula, decimos entonces que el vértice, la componente en x, se puede determinar como menos b, en este caso 2 sobre 2 por a, y a vale 1, de donde esto nos da menos 2 sobre 2 igual a menos 1. Esto quiere decir que nuestra componente en x del vértice va a estar en menos 1. Si reemplazamos este valor, es decir, evaluamos f de menos 1 en la parábola, obtenemos entonces que menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 15 nos da la componente en el eje y del vértice. Esto es menos 1 al cuadrado 1, 2 por menos 1 da menos 2 y menos 15 para obtener un valor de 1 menos 2 da menos 1, menos 15 da menos 16. Por lo tanto, las componentes del vértice son menos 1, menos 16. Tenemos entonces componente en x, componente en y. Ubicando estos dos valores en el plano cartesiano, entonces estaríamos ubicando en el eje x al menos 1 y en el eje y a menos 16. Nuestro punto en cuestión estaría ubicado acá. Y por esos puntos podemos entonces trazar la gráfica de nuestra curva o parábola. Vemos entonces que es una parábola que abre hacia arriba, que tiene puntos de corte en el eje x, un punto de corte en el eje y tiene un vértice.